Que el Señor les bendiga. Esperamos que en esta noche Dios pueda hablar a sus corazones. He sentido en mi corazón compartir con ustedes un mensaje inspirado en un mensaje que predicó el profeta de Dios llamado Solamente una vez más, Señor. Quiero invitarlos a que vengamos a la palabra del Señor. En el libro de Jueces, en el capítulo 16, vamos a tener dos lecturas. Primero vamos a leer los versos 24 y 25 y luego vamos a hacer lectura del verso 27 y 28 y después oramos. Dice así, Jueces 16, versos 24 al 25. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, al cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Ahora, por favor, saltemos a los versos 27 y 28. Dice: y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Vamos a venir en oración. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias que tú nos permites compartir la palabra del Señor con tantas personas. No tenemos cómo pagarte tu bondad. Solamente te pido en esta hora, Señor, que tú tomes control de mi ser y que yo pueda entregar y rendirlo todo a ti, Señor, y que seas tú el que tú me escondes detrás de la cruz del Calvario y que seas tú el que tome el lugar y hable tu palabra y parta el pan, para que tus hijos sepan que eres tú quien habla a sus corazones. Yo mismo tengo mi propia necesidad espiritual, Señor, así que te pido, Señor, que la palabra venga ungida en esta noche para tocar y bendecir cada corazón. Te lo pido en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Así como estás haciendo con las diferentes iglesias, diferentes siervos, bendícelos y ayúdalos. Esfuérzanos a nosotros, esfuérzame a mí, Señor, en mi ministerio, para poder compartir esta palabra de vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria al Señor. Solamente una vez más, Señor. Esta oración la hace Sansón pensando en tomar venganza por lo que le hicieron sus enemigos que le arrancaron los ojos. Y es algo triste pensar y ver a Sansón, el juez campeón de Israel, convertirse en la burla de sus enemigos. Él había efectuado grandes hazañas. Las puertas de Gaza habían sido arrancadas por él y había sido empujado sus enemigos con las puertas y lanzados a un barranco, una proeza extraordinaria que él había hecho. En otra ocasión se enfrentó a un león y lo mató con sus propias manos. Y qué de la proeza que hizo en Jueces 15, verso 9, donde se relata la matanza cuando él enfrenta y vence a 1,000 filisteos con tan solo una quijada de asno, una quijada de burro. Dios usó poderosamente a Sansón para defender al pueblo de Israel. Ahora, surge la pregunta: ¿cómo llegó a convertirse en la burla de sus enemigos, siendo ese gran campeón? ¿Saben cuál fue el error? El error que cometió Sansón fue que él le dio sus fuerzas a Dios, pero su corazón se lo dio a Dalila. Y por haberle dado el corazón a Dalila, él llegó a fallar delante del Señor. Hoy vemos a tantos hombres haciendo lo mismo. Creo que algunos de ustedes han escuchado alguna vez del gran famoso cantante Elvis Presley. Él fue un gran cantante. ¿Y saben dónde empezó a cantar él? En la iglesia. Él tenía un don hermoso y estaba sirviendo al Señor. Pero luego el mensajero dice que le ofrecieron
un plato de potaje como a Esaú. Le ofrecieron el potaje, no de lentejas, pero de Cadillacs, de dinero, de fama, de fortuna, y él entregó su don a, a la fama, a la fortuna, al mundo. Si comparáramos eso con el testimonio de cristianos, hay una gran cantante cristiana, una compositora de cantos cristiana muy famosa, llamada Fanny Crosby. Ella fue reconocida por los tremendos cantos de tremenda inspiración. Uno en especial que siempre me ha gustado mucho que ella compuso es Bendita Seguridad. Ese canto que dice: qué aseguranza mío es Jesús. El coro decía: esta es mi historia y mi canción, glorificando a mi Señor. Esta es mi historia y mi canción, glorificando a mi Señor. Fanny Crosby compuso gran cantidad de cantos cristianos. Ella fue una mujer muy probada en su vida. Ella, a muy temprana edad, por una mala praxis, quedó ciega. Y ella creció como una niña ciega, y su abuelita le leía la Biblia, y ella desarrolló un extraordinario oído y memoria. Y ella, decían que ella podía recitar libros enteros de la Biblia a memoria. Ella fue una gran cristiana, fue criada. Los padres no vieron en su ceguera una desventaja, sino que la impulsaron a ser valiente y la ayudaron para que fuera a un instituto donde pudiera estudiar. A sus 15 años ella empezó a estudiar en ese instituto y fue formada y fue educada y llegó a estar en la Casa Blanca. Fue la primera mujer que fue invitada al Congreso de los Estados Unidos y fue amiga, varias veces fue invitada a la Casa Blanca a cenar en la mesa de los presidentes. Así que ella fue una mujer muy admirada, muy respetada. En los tiempos en que hubo una plaga, una peste, ella se dedicó a cuidar a la gente enferma. Fue una mujer muy devota. A pesar de su ceguera, eso no le estorbó para hacer de su vida un tributo que alabara al Señor. Y una niña, ella y su esposo llegaron a tener una niña pequeña, la cual murió. Nada de eso detuvo el inmenso gozo, amor y fidelidad que Fanny Crosby sentía por el Señor. Muchos de nosotros, muchas veces, con una cosita pequeña ya estábamos pensando en renunciar, pero esta hermana perseveró. Y ella tenía un talento, ella tenía un don para componer cantos. Y se dice que una empresa dedicada a la música del mundo le dio una oferta, la invitó a trabajar para ellos, a componer música, canciones para el mundo. Y ella se negó. Ella dijo que su talento era para Dios. Así que si comparamos, Fanny Crosby, sus cantos, aún hoy, 100 y pico de años después, se escuchan adorando y alabando al Señor. Que Dios bendiga a la preciosa hermana. En cambio, no solamente Elvis Presley, sino muchos otros han dejado el llamado y se han ido en pos de la fama mundana, en pos de las cosas de este mundo. Bueno, algo así ocurrió con Sansón. Sansón le dio sus fuerzas a Dios, pero le entregó su corazón a Dalila. Y eso le costó el perder el secreto de su gran poder. En él había un secreto. Dios le había dado una bendición para poder vencer a los enemigos. Y él no debía revelar el secreto, pero fue la misma Dalila la que lo sedujo y lo convenció de poder dar su secreto. Y así como Sansón, la iglesia de este tiempo final ha sido engañada por el mundo también y ha dejado su primer amor y ella ha revelado el secreto de su poder. La iglesia también tiene un poder, el poder que ha recibido por autoridad, lo hemos dicho otras veces, manteniéndose fiel a Cristo. Y cuando ella empezó a jugar con las cosas del mundo y abrió las puertas de la iglesia a que entrara el mundo a la iglesia, el secreto de su poder fue revelado y la iglesia se vio comprometida. Ha dejado su primer amor
y le está pasando lo mismo que le pasó a Sansón. ¿Qué fue lo que le pasó a Sansón? Sansón, una vez que reveló el secreto de su poder, se le cortó el cabello, que era un voto nazareo, era el voto que tenía, mientras él tuviera el cabello largo, que nunca debía pasar navaja por su cabeza, él mantendría el poder de Dios. No era una fuerza física proveniente de sus músculos, sino qué sentido tendría. Pero la palabra de Dios declara que cuando Sansón revela su secreto, Dalila corta, mientras está durmiendo, corta su cabello, y Sansón, estando dormido, ella lo amarra para ver cómo resulta. Ya lo había intentado otras veces y siempre se había podido liberar rompiendo sus ataduras, pero ahora que despierta, ahora la fuerza, el poder, la unción de Dios ha abandonado a Sansón, el cual reveló su secreto a Dalila. Iglesia de Jesucristo, no te comprometas con el mundo, no reveles tu secreto de amor y fidelidad al mundo. Esto es solamente entre el novio y la novia, esto es solamente para nuestro Señor. Sansón fue atado y la iglesia también se ha visto atada porque se ha comprometido con las cosas del mundo. Desde el púlpito, predicadores han permitido y han consentido el pecado. Desde el púlpito, predicadores han consentido el pecado en sus familias, en sus hogares. Y luego ya no tienen autoridad moral para decirle al pecador que se arrepienta. No tienen autoridad moral para golpear al pecado. ¿Por qué? Porque se ven comprometidos con aquel amigo, con aquella persona. Quieren ser la clase de iglesia que tienen al presidente o al alcalde de la ciudad en su congregación. Pues sería algo bueno que el alcalde de la ciudad vaya a una iglesia cristiana. Eso no hay nada en contra de eso. Pero que vaya a una iglesia cristiana donde el siervo del Señor predique la verdad valientemente sin importar el costo. Eso es lo que necesitamos, mantenernos rectos como una plomada, predicar el evangelio sin ningún compromiso, predicarlo igual a la esposa, a los hijos, a los amigos o a los hermanos de la congregación. Necesitamos volver a esa vieja fidelidad. Ella es como aquella mujer que Cristo contó una parábola de la moneda perdida. Dice que esta mujer estaba barriendo la casa y estaba buscando esa moneda. En el Antiguo Testamento era tradición que el hombre que se comprometía con la mujer para casarse con ella le daba unas monedas que son las arras del compromiso. Incluso en algunas ceremonias la mujer exhibe una diadema con las arras del compromiso allí. Y ella tenía que guardar esas arras que eran una promesa. Y ella había perdido una de esas monedas. El mensajero dice, esta mujer había perdido la moneda de la fidelidad y ahora tenía que barrer la casa, tenía que limpiar todo aquello que estaba sucio, tenía que sacar la suciedad y el desorden de su casa para encontrarse nuevamente con la moneda de la fidelidad, porque ya el esposo venía de vuelta. Y cuando venga Cristo, nuestro esposo, más vale que nuestra vida esté limpia y más vale que tengamos esas arras, esa moneda de la fidelidad a Cristo. Que no dejemos, lo que le pasó a la iglesia fue lo que relata Apocalipsis capítulo 2, cuando habla a la iglesia en Éfeso, que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchas iglesias han abierto la puerta al mundo, han abierto la puerta a los programas de televisión, han abierto han abierto a toda cosa mundana, a la música mundana, a las modas, han abierto la puerta a todo, y al abrirle la puerta al mundo, le están cerrando la puerta a Cristo, porque la palabra de Dios dice en el libro de Santiago que aquel que se constituye amigo del mundo se está constituyendo enemigo de Dios. Así que tenemos que recuperar aquella fidelidad. Hermanos, hermanas, esta novia tiene que barrer su casa, tiene que limpiar su vida, tiene que sacar lo sucio, lo desordenado y retomar la moneda de la fidelidad. Porque si no, nos pasará lo mismo que le pasó a Sansón. Será atada, ella se halla atada en compromisos, se halla atada y no puede reprender, no puede corregir, no puede instruir. ¿Por qué? Porque le está faltando el testimonio de su propia vida.
Aquel que, desde el propio ministro, desde el propio predicador, aquel que carece, que no guarda, que no vive lo que predica, carece de autoridad para predicarlo. Aquella persona que está tratando de que su familia se convierta a Cristo, debe ser el primer ejemplo de santidad, no de formalismo, no de dureza religiosa, sino de la imagen de Cristo, como Cristo fue. Sansón fue atado y la iglesia del tiempo, del fin, está viéndose atada con un montón de compromisos con las cosas de esta vida. No solamente fue atado, Sansón, después de que lo ataron, le sacaron los ojos y ya no podía ver. Ahora era un joven, dice la palabra que era un joven el que lo tenía que guiar a donde lo querían llevar. Y encontramos que esta iglesia del tiempo del fin también se ha cegado. Encontramos que Apocalipsis en el capítulo 3, verso 14 en adelante, nos habla del tiempo, de la condición de la iglesia en el tiempo del fin, la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, que no es ni fría ni caliente. Y Dios dice, ojalá fueses fría o caliente, pero por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Tú dices que eres rica y que no tienes necesidad de nada, pero estás ciega, desnuda, desventurada y no lo sabes. Así que también a la iglesia del tiempo del fin la han cegado, le han quitado sus ojos y ya no puede ver la palabra de Dios, ya no puede ver lo que está, la luz de la oscuridad, distinguir la luz de la oscuridad, ya no puede ver el error en el que camina en ese tiempo final. Espero con todo mi corazón que esta reflexión haga que nuestras vidas se vuelvan a Cristo y se enderecen. No busco ser severo, busco ser firme en el sentido de la palabra. La iglesia del tiempo del fin es una iglesia que ha sido engañada por el mundo, ha sido engañada al punto donde han puesto la música del mundo en los altares, donde la vestimenta, las modas y las cosas de ese mundo están dictando, están rigiendo los corazones de las congregaciones, donde los predicadores ahora parecen más artistas de Hollywood que ministros del evangelio. Así que Dios nos ayude para enderezar nuestros pasos. La iglesia de Jesucristo también se puede ver atada y también cegada, ha sido cegada y se ha comprometido con las cosas de este mundo. Y llegamos al punto donde vemos que este triste testimonio de Sansón, al igual que los filisteos se estaban divirtiendo, ustedes leyeron conmigo en el verso 25, que usaron de juguete a Sansón, que lo convirtieron en el juguete de los filisteos. El mundo hoy se está divirtiendo con la iglesia, ya ha llegado a convertirse en una burla, como le decían a David. Usted sabe, en el Salmo 42, David relata algo tremendo. David explica, dice, me acuerdo cuando yo guiaba al pueblo de Dios en fiesta, me acuerdo cuando iba a la casa de Dios. David había cometido un error, una falta grave, y aunque él no había perdido su salvación, había perdido el gozo de la salvación, porque mis hermanos, no hay nada más efectivo para robarle el gozo a un cristiano que el pecado. Cuando pecamos, cuando nos inclinamos del lado equivocado, nuestro corazón contrista al Espíritu Santo. Nuestro corazón sabe que estamos mal con Él. ¿Cómo podemos venir delante de Dios después de que nos hemos endurecido, después de que le hemos desobedecido, después de que lo hemos resistido? Contristamos al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo puede ser apagado, puede ser contristado, puede ser, Él no está lejos, Él no está muy lejos, pero lo alejamos con nuestras actitudes, lo alejamos con nuestra dureza de corazón. El Espíritu que estuvo en Cristo no era otro sino el Espíritu eterno de Dios, el mismísimo Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Y cuenta la palabra que en una ocasión, dicen los evangelios, que en una ocasión Cristo vino un hombre con la mano seca, estaba en el templo y era sábado. Y él, antes de sanar al hombre, se acercó a aquellos críticos, aquellos que estaban resistiendo a Jesús, rechazando las palabras de Jesús. Se acercó a los críticos que lo miraban con malos ojos y les dijo, ¿es lícito sanar a este hombre en sábado? Y los hombres, como ellos querían tenderle trampa,
no dijeron palabra, no le contestaron ni bueno ni malo, no le dijeron nada. Dice la palabra de Dios, así lo expresa, que Cristo, entristecido por la dureza de su corazón, se volvió al hombre con la mano seca y le dijo: levanta tu mano, eres sano. Y estos hombres, enemigos de Cristo, se fueron luego a acusarlo de que estaba sanando en sábado. Qué duro para el corazón de Cristo es ver la dureza de corazón. Qué triste es ver un corazón endurecido. Nos endurecemos muchas veces porque entramos en contacto con las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo nos hacen un callo en el corazón y perdemos aquella sensibilidad. El roce con el mundo cauteriza nuestra conciencia, endurece nuestro corazón, y ese callo ya no nos permite tener sensibilidad hacia la presencia de Dios, hacia la palabra de Dios, hacia el consejo que el Señor nos quiere dar. Nos endurecemos, se torna como una piedra. Pero Dios muchas veces en su misericordia permite pruebas, porque esas pruebas vienen y nos arrancan ese callo. Aunque el corazón quede en carne viva, volvemos a sentir, llorando de rodillas, pidiendo perdón, volvemos a sentir la gloriosa presencia del Señor, de su Espíritu Santo. El mundo hoy se está divirtiendo con la iglesia. El mundo hoy se está burlando de la iglesia. Se está burlando. ¿Sabe cuál es el motivo de la burla de la iglesia? Que ellos decían, ellos por muchos años oyeron que la iglesia debía ser sin mancha y sin arruga. Y ahora ven a ese hombre cristiano que está hablando como el resto de la gente del mundo. Los ven en los bailes, los ven tomando licor, los ven haciendo las mismas cosas del mundo, y le dicen la misma pregunta que le hicieron a David cuando lo estaban escarneciendo. El Salmo 42 relata en 2 o 3 ocasiones que le preguntaban a David: ¿a dónde está tu Dios? ¿A dónde está el Dios de David? Ese Dios que alababas. Ahora que has fallado, ¿dónde está tu Dios? Pero ¿sabe lo que decía David? David sabía que Dios lo había restaurado. David sabía que Dios lo había perdonado. Y David decía: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Él sabía en quién había creído. Si usted ha fallado, si usted ha bajado la guardia, si usted ha bajado los brazos, si usted ha permitido que el mundo lo atrape y lo comprometa, usted puede ser libre. Pero usted debe hacer lo mismo que hizo, no diferente, exactamente lo mismo que hizo Sansón. Sansón pasó por una prueba terrible. Sansón tenía la bendición, la aprobación de Dios, el respaldo de Dios para defender al pueblo del Señor. Cada uno de nosotros debemos ser columna y baluarte de la verdad. Debemos pararnos el uno por el otro, defendiendo la causa de Cristo. Pero cuando fallamos, ahí está la burla, señalándonos, apuntándonos con el dedo, diciéndonos: ¿a dónde está tu Dios? El mundo está esperando que usted falle para burlarse de usted. El mundo está esperando ver lo peor en usted, mientras que Cristo está con los lentes de la sangre del Cordero, esperando ver lo mejor en usted. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a rendir a lo peor o va a entregar su vida a lo mejor? Usted tiene que tomar una decisión. No puede andar claudicando en medio de dos caminos. ¿A dónde está tu Dios? Pero les tengo buenas nuevas. No queriendo desviarme de este tema, pero ahondando un poquito en esto, sobre cuando un hijo de Dios falla, porque si no fallamos, si decimos que no fallamos, estamos mintiendo. Todos los hombres fallan. Santiago dice que los hombres se ofenden en palabra, todos los días de muchas maneras fallamos. Pero quiero leerles algunas escrituras para que las vean conmigo. Vamos a leer el Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Dice la palabra del Señor, leemos el 6 y luego el verso 9. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice el verso 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vea la diferencia. Si yo le digo a usted, los hijos de Dios no pecan, pues tendríamos que enfrentar una cruda realidad, que todos fallamos todos los días de muchas maneras.
Pero cuando dice la palabra de Dios que los hijos de Dios no pecan, profundiza luego en el verso 9 que los hijos de Dios no tienen la práctica del pecado. Cometemos errores, pero nos levantamos. Como dice un salmo que tengo por aquí, como dice un proverbio, me parece. Hace unos días estaba compartiéndole a un hermano de la iglesia este consejo y sé que puede ayudarnos. La palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 24, verso 16, dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. De que los impíos caerán en el mal es que se rinden al mal, se quedan ahí en el suelo. Pero la palabra de Dios dice que el justo 7 veces cae y vuelve a levantarse. 7 veces se cae y 7 veces se levanta, porque esto no es del que comenzó, este es del que termina, el que persevera, el que sigue adelante. Habiendo leído esto de que los cristianos no tienen la práctica del pecado, no pecamos porque no tenemos la práctica del pecado, pero sí cometemos errores, por favor retroceda conmigo a Primera de Juan capítulo 1, en el verso 8. Vamos a leer los versos 8 al 10 y luego vamos a leer el capítulo 2 con los versos 1 al 2. Dice la palabra del Señor así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sigue diciendo el capítulo 2 de Primera de Juan en los versos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí quiero ser claro, dice la palabra de Dios que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Tan solo hace un par de cultos estaba hablando yo del propiciatorio. ¿Qué es propiciación? Es hacer propicio a algo. Es decir, que Dios, que es muy limpio de ojos, no puede ver el mal, pero por medio de la sangre de Cristo se hace propicio para tener un acercamiento divino. La palabra del Señor también nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará. Dice la palabra de Dios que Él mira de lejos al altivo, pero al humilde lo recibe, pero se acerca al humilde. Así que lo que está diciendo la palabra de Dios es que si fallamos, tengamos el suficiente carácter, la suficiente valentía, la suficiente entereza para venir y arrodillarnos delante de ese Dios que es santo y es justo y que nos ama, y venir y confesar con toda sinceridad nuestras faltas, y Él nos recibe. Yo siempre he creído que Dios no puede ser burlado. Así dice el libro de Gálatas. Al final del libro, casi al final del libro, él dice: Dios no puede ser burlado. Pues el Dios que no sabe ser burlado, que no puede ser burlado porque lo sabe todo, ese Dios escribió, inspiró y escribió Primera de Juan 1:8, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quiere ser usted limpio de toda maldad? ¿Quiere ser declarado inocente? ¿Quiere sacar de su vida esos cargos de conciencia, liberarse de esa culpa? Confiese al Señor su pecado. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Hay gente que podría pensar: ¿y eso es todo? No importa si yo maté, no importa si yo robé, no importa si yo trafiqué drogas. No, lo importante es que usted con verdadero arrepentimiento en su corazón se lo entregue al Señor y Él lo recibe. El Dios que no puede ser burlado escribió, le dio a usted una puerta abierta en Primera de Juan 1:8 como un recurso de fe para que usted pueda acercarse. Voy a parafrasear las palabras del profeta cuando él hablaba de cuando iba a orar por algo. Una vez le pidieron en el mensaje, yo había escuchado, mas ahora veo, le dijeron: profeta de Dios, ¿usted podría ir a preguntarle al Señor que nos diga dónde se encuentra la veta de petróleo para ver si explotamos esa veta y con esos millones se los damos a la iglesia? Y el hermano Branham dijo:
pues yo no tendría confianza de venir a orar de esa forma delante de Dios, porque Dios no me ha llamado a eso. Él sabía que lo había llamado Dios y no era a eso. Así que tomando esas palabras, rescatando la manera del profeta, yo quiero decirle que usted y yo casi no tendríamos confianza de venir al Señor después de haber fallado. Pero por cuanto Él escribió en Primera de Juan 1:8, cuando Él escribió ahí en Primera de Juan 1:8, que si confesamos nuestras faltas, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad, Él nos ha dado la llave para abrir esa puerta, para entrar en su presencia. Venga usted avergonzado, venga usted humillado. Si es muy grande la carga, venga de rodillas, pero venga delante del Señor, entréguele su vida al Señor y dígale: Señor, te he fallado, Señor, te he fallado, perdóname. Y le voy a decir una cosa: Dios cumple todas sus promesas. Si la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Él va a ser fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Tornarlos, esos pecados rojos como el carmesí, como blanca lana, cita el profeta en el Antiguo Testamento. Dios puede hacer una obra si usted se somete a la obra, al veredicto de la palabra. Venga declarándose culpable, aceptando su falta, venga delante de Él y Él tendrá misericordia de usted. Porque sabe, vean, no tenemos un sumo sacerdote lejano, sino uno que fue tentado en todo. Esa es la maravilla. Dios no puede ser tentado, dice la palabra del Señor, ni Él tienta a nadie. Pero Dios se hace carne y Dios hecho carne fue tentado en todo. Él conoce la debilidad humana. Él entiende cuán frágil es nuestra vida. Y Él no es un sacerdote lejano, Él es un sumo sacerdote cercano a nuestra debilidad y nos ama y quiere ayudarnos. Él puede interceder por medio de la sangre del Cordero. Pero venga sinceramente, venga honestamente, venga valientemente y arrodíllese delante de su Señor y dile: Señor, perdóname, Señor, perdóname, recíbeme por favor, límpiame de toda mi maldad. Si usted se fija, Sansón se había distanciado mucho de lo que Dios lo había llamado a hacer. Sansón debía ser el adalid, el campeón de Israel, el defensor de Israel, y se estaba asociando, se estaba haciendo amigo del enemigo, se enamoró de una mujer incrédula, le entregó su corazón, y ella, que no conocía nada de la verdad de la palabra, de la verdad, ella actuó conforme a sus valores y vino y lo vendió, lo traicionó. Sansón ahora está atado, está ciego y es la burla de su enemigo. Y solamente una cosa lo pudo ayudar. Dice la palabra de Dios que él se volvió y le pidió a Dios que le devolviera la fuerza. Ahora, Dios no estaba obligado a responder esa oración hasta que él hizo la oración correcta. Les quiero leer lo que dice Jueces 16 en el verso 30. Jueces 16 en el verso 30 dice: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y los que mató, y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. ¿Sabe de qué nos está hablando esto? Que si usted se vuelve al Señor hoy con sincero arrepentimiento y hace la oración que hizo Sansón: muera yo con mi enemigo. Esa es la oración que tiene que hacer usted. ¿Qué significa eso? Usted tiene que reconocer quién es su verdadero enemigo. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:16 en adelante, cuando habla de los frutos del Espíritu y de los frutos de la carne, los deseos de la carne. Esta carne es mi enemiga. Mi peor enemigo se llama Eric Chacón. Muchas veces decimos que el enemigo es el diablo, que el diablo es el que me tienta y el diablo me hace caer. El diablo no puede hacerlo caer hasta que usted abra la puerta. Y sobre todo si usted es creyente del Evangelio, para que el diablo pueda hacerlo caer, él tiene que justificarse, él tiene que santificarse
tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo, sentarse al lado suyo en lugares celestiales para empujarlo y hacerlo caer. Muchas veces caemos, como dice también Santiago, porque de nuestra propia concupiscencia hemos alimentado el pecado. Le hemos dado fuerza al pecado en nuestra vida. Pero ore esta oración, ore como oró Sansón: Señor, solamente una vez más, Señor. Y diga en la oración lo que dijo Sansón: permíteme morir con mi enemigo, déjame vencer a mi enemigo. Mi enemigo es Eric Chacón, su enemigo es usted mismo, el peor enemigo es su carne, que se inclina a las cosas de esta vida y que es débil constantemente. Cristo dijo: el espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Pero si usted se acerca al Señor entendiendo que usted tiene una puerta abierta, y se lo estoy diciendo a la iglesia de Jesucristo, la que se ha comprometido con las cosas de este mundo, le estoy hablando de esa mujer que tiene que barrer su casa, limpiarla, para encontrar la moneda de la sincera fidelidad a Cristo. Limpiémonos, purifiquémonos con el lavacro de la palabra. Vengamos al altar de Cristo, arrodillémonos delante de Él con corazón sincero, contrito y humillado. Él nos va a recibir, Él nos va a perdonar, Él nos va a limpiar de toda maldad. La carga de la culpa del pecado se irá y Dios lo levantará. Pero necesitamos volvernos a Él. Mientras no hagamos esa oración, el mundo nos sigue atando. Y notaron, quiero que retroceda un poco conmigo. Quiero que retroceda, ya le digo a qué verso. Sí. Dice el verso 29 de Jueces 16, 29. Quiero volver a leerlo. Dice: asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las cuales descansaba la casa. Tenemos que aprender a entender lo que la palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios nos habla en múltiples formas. La casa, una familia muchas veces descansa sobre ciertas cosas. Este enemigo filisteo, los filisteos, el poder de los filisteos, su gran cuantioso número, eran más de 3,000 hombres y mujeres, dice el texto. Todo el peso de lo que ellos tenían estaba descansando sobre esas 2 columnas. Y usted puede pedirle al Señor que le dé discernimiento para discernir sobre qué está descansando el enemigo. Muchas veces el enemigo descansa sobre una falta que usted cometió. Y el enemigo va a seguir acusándolo, y va a seguir burlándose, y va a seguir apoyándose en su falta. Encuentre en qué se está apoyando el enemigo para burlarse de usted. Encuentre dónde está el apoyo del enemigo para señalarlo, para acusarlo, para burlarse de él. Vaya, acérquese a ese apoyo, que no es otra cosa sino su falta, su debilidad, y pídele a Dios fuerzas para morir con su enemigo. Y Dios se las va a conceder. Como se lo concedió a Sansón, se lo va a conceder a usted. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Porque Él es fiel, porque Él no cambia, porque Él nos ama, porque Él dijo: por cuanto yo he vencido, ustedes también vencerán. Así que, mis hermanos, es más, la palabra de Dios dice que Él venció en la cruz del Calvario, pero dice que usted es más que un vencedor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, mi hermano, vaya y revise en qué se está apoyando la acusación y la burla del enemigo sobre su vida. Ponga las manos de la fe sobre ese apoyo, sobre ese sustento en lo que se está apoyando, y destrúyalo. Y el enemigo será destruido. Dice la palabra que ese día Sansón venció a más filisteos de los que había vencido en toda su vida. Y le voy a decir algo: el día que usted le tape la boca al enemigo, haciendo su confesión de pecado, viniendo a Cristo con corazón sincero, poniendo las manos sobre su falta y destruyendo ese apoyo para que ya el diablo no pueda apoyarse más en eso. Cuando usted renuncia a ese pecado, a esa falta, cuando usted
se libere de esas ataduras. Cuando usted verdaderamente ore diciéndole, Señor, déjame morir con mi enemigo, ese día usted va a vencer al enemigo, va a recibir de ese día una victoria de parte de Dios más grande que cualquier otra victoria que haya tenido en todos los años de vida cristiana que usted haya podido tener. El día que usted le entregue eso a Cristo, el enemigo será vencido en una forma tan absoluta, tan determinante, que no se comparará con nada que usted haya hecho atrás. La más grande victoria está delante suyo, lo está esperando en su confesión cristiana, en su arrepentimiento, en su capacidad para pedirle a Dios la cosa correcta. Señor, déjame morir con mi enemigo. ¿Qué clase de pregunta es esa? Déjame morir con mi enemigo. Es la pregunta que se hace cada siervo y cada hombre y cada mujer de Dios. Se la hizo el apóstol Pablo. Él dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, entonces en Él soy fuerte. Es la misma cosa que dijo Juan el Bautista. Es necesario que Cristo crezca, que Él crezca y yo mengüe, que yo me debilite, que yo desaparezca. Es un comportamiento usualmente hallado en las personas que están peleando la buena batalla de la fe. Quieren vencer su carne, vencerse a sí mismos por medio de la victoria del Calvario. La más grande victoria lo está esperando. Y esa grandiosa victoria que nunca antes se había visto, será posible cuando usted le tape la boca al enemigo, destruyendo en lo que él se está apoyando. Destruya el sustento de la crítica y de la burla del enemigo. Tráigalo al altar y confiéselo a Cristo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. El Dios que no puede ser engañado puso ese versículo para que usted lo crea y lo viva. Espero que Dios lo bendiga. Este es mi consejo de esta noche. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.